Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Vamos a ver si me adapto bien. Bueno, hablar de este tema es realmente más que fascinante porque buscamos, cada vez que hablamos sobre este tema, buscamos que los médicos, que generalmente tenemos una formación más somaticista, lo miremos que tenemos que mirarlo a cada uno de nuestros pacientes como un trío básico, una dimensión biológica, una dimensión psicológica y una dimensión social, siempre lo digo. Y es que el embarazo no solamente significa pues que un organismo empieza a crear otro, sino todas las implicancias que va a tener tanto para la madre como para el nuevo producto. Me hace recordar que en la consulta reciente, una joven de 24 años, muy alta ella, estábamos hablando de casi 2 metros, en delgada, con una niña de 4 años y que cada vez le es más difícil manejarlo. Y le es más difícil porque la niña ha aprendido a enfrentarse a ella. Y me decía esta jovencita que ojalá no hubiera nacido ni ella, ojalá no hubiera nacido su niña, porque significaba ser la vergüenza para ella misma, la vergüenza para sus vecinos y principalmente para sus padres, ¿no? Ustedes me dirán, pero si ya tiene 4 años la niña, ¿qué tiene que ver con la gestación? Mucho, porque esta jovencita que no está contenta ni con ella misma por su forma somática que tiene, su fenotipo que ella tiene, tampoco puede manejar sus emociones, porque ella no estuvo preparada para el embarazo. Si no había estado contenta como mujer, como nos contaba, y luego cuando busca ser mujer tratando de identificarse con su feminidad, no es que se sentía de una lesbiana, una homosexual, no, sino ella sentía que era mujer y quería demostrarse que era mujer. Entonces mantiene una relación afectiva con un señor que primero lo tomó como un regalo, ¿no? Y lo tomó un regalo a la chica porque la chica se prestaba para todo, y cuando embarazó se retiró. Entonces me dice, yo tengo tanto odio a este tipo en el Face, yo describo muchas cosas tan feas de las que yo misma me avergüenzo, dice, ¿no? Pero no puedo, igual tengo que seguir haciéndolo porque sé que se ha comportado como un desgraciado al embarazarme y después ni su apellido darle a mi hija. Entonces, miremos como un cuadro que pudo haberse trabajado antes, durante la gestación seguramente por su obstetra, que no necesariamente tiene que ser pasado cuando se encuentran esas dificultades psicológicas, incluso algunas dificultades que tienen connotación social. No necesariamente tiene que manejarse por gente especializada en la salud mental, sino tiene que hacerlo definitivamente la gente que está llevando el embarazo. Yo recuerdo tantos años haber trabajado con gente que se forma en obstetricia, varones, mujeres principalmente, y haber conversado mucho sobre esos temas, ¿no? Y cada vez que conversábamos se enfocaban, sí, pues, a mirar qué tal iba el crecimiento del feto,
pero cuando hablábamos de los aspectos psicológicos de la gestante, definitivamente no lo consideraba. Así nos pasa a los médicos en general también. Cuando allí formamos nuestros residentes, incluso los encontramos en la entrevista, siempre tienen el mismo estilo, ¿no? Cada variable lo utilizan para solamente preguntarle en relación a lo biológico y nos olvidamos de los aspectos psicológicos, ¿no? Entonces, por eso, esto, cuando hablamos de los trastornos, quiere decir que para llegar al trastorno ya tiene que ser muy evidente y nosotros pasamos por alto. Obviamente que sabemos que por los cambios hormonales que se produce en la mujer también va a haber variaciones hormonales, también van a haber variaciones en el estado de ánimo, también van a haber variaciones en las tendencias distintivas para la alimentación, el sueño, etcétera, que son características, pero mientras que esto sea solamente como algunas alteraciones que no traen mayor problema, y cuando digo no traen mayor problema, lo miramos que no solamente en ese momento, sino los miramos para el después. Recuerden ustedes que ya se ha descrito bastante sobre esto de las alteraciones psiquiátricas en la perinatalidad, que le llaman, ¿no? Que dice, después del parto también puede proseguir esto. Pero nosotros, si le hacemos un seguimiento a aquellas gestantes que tienen su propia particularidad, miremos, la particularidad, por ejemplo, tendría que ser, ¿qué significa para la mujer ¿qué significa para la mujer el embarazo? Y lo primero que nos preguntaremos, ¿en quién está ese embarazo? ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros vamos al interior de nuestro país, es tan normal encontrar a una jovencita de 14, 15 años que pueda estar gestando. ¿Y qué significa para esa mujer la feminidad? De pronto para ella la feminidad significa procrear. Entonces eso no tiene mayor connotación. Así es su sociedad, así le ha generado la idea que para que una mujer eso es lo que tiene que hacer. Entonces le parece tan normal un embarazo. En la ciudad no. Ustedes saben, los que tenemos hijas, que si una de nuestras hijas se embaraza durante la adolescencia, nos duele mucho. Y la jovencita también da muchos rodeos antes de decirle a los padres, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones los padres ni siquiera nos hemos enterado que nuestra hija de pronto hasta abortó. Y no estamos enterados, diríamos, bueno, lo que no me enteré, no pasa nada. Pero vamos a ver qué se va asociando para los futuros embarazos cuando esa mujer sí realmente quiera embarazar. Entonces, para los padres, de pronto, el que nuestra hija nos diga que está embarazada y sea una jovencita de 16 años, probablemente para los padres es un gran fracaso, ¿no? Como padres, pero para nuestra hija es algo diferente, porque mientras que sus compañeras están estudiando y disfrutando de lo que viene a ser su edad, ellas tener que cargar con este mirar distinto, este sentir distinto, ¿no? Y que si no ha sido tocado el asunto de otro modo, es decir, por ejemplo, no se genera el embarazo, el aborto, va a seguir ese embarazo y terminará después siendo de pronto el nieto muy querido para los abuelos, pero para esa mujer, ¿qué puede significar? En la consulta frecuentemente encontramos casos en los que pasan los años, el padre de su hija mayor dice, yo tengo una hija, tengo un hijo que no es de mi compromiso actual. Y bueno,
queremos entender por qué nos cuenta esto, y resulta que en muchas ocasiones tiene que dejar a la hija o al hijo con los padres, con los tíos, porque, o uno, son los padres que le dicen, mira, dedícate a tu matrimonio y olvídate de tu niño, de tu hijo, de tu hija, nosotros lo vamos a creer, lo vamos a querer y lo vamos a criar como si fuera nuestro. Pero eso trae otro gran problema, los sentimientos de culpa. Ahí encontramos otra vez en nuestros pacientes esos grandes sentimientos de culpa por no haber criado a su respectivo hijo, a su respectiva hija, como durante la consulta también unos estos días me decía una señora ya, una cuarentona, fase 4, me decía, yo abandoné mi matrimonio porque creía que estaba haciendo mal, ser más madre, pero ser más mujer que madre. Pero tengo también al mismo tiempo un gran conflicto conmigo, decía, porque me decía, ¿y yo qué? Mi hija va creciendo, ¿y yo qué? Entonces miren ustedes, tendríamos que seguir hablando de muchas cosas más para poder primero entender eso. ¿Por qué se producen los trastornos psiquiátricos durante la adolescencia? Y que tendríamos que encontrar muchas variables, tanto biológicas, psicológicas y sociales, que nos irían dirigiendo así. Entonces ahí habíamos visto que nos preguntábamos si siempre el embarazo es una felicidad. Cuando a estudiantes de medicina, mujeres, les preguntamos, ¿qué significa el embarazo para usted? O le decimos, imaginariamente usted se encuentra, si estuviera embarazada, ¿qué significaría para usted? Y la mayoría dice, sería el más grande regalo de Dios. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿siempre es así? Pongámonos a pensar también en aquellas mujeres que, por ejemplo, están en tratamiento contra la infertilidad. 2 años, 3 años, 5 años, etc. ¿Qué tienen que soportar? Seguramente la presión ¿de quién? La primera presión psicológica va a ser de ella. En algunas zonas existen términos que traducen un gran significado desde la sociedad a la persona. Me decía, por ejemplo, otra de nuestras pacientes, que cuando perdió al esposo, y digo lo perdió porque un día el esposo le dijo, mira, son 5 años que estamos intentándolo y no lo hemos logrado. Entonces yo me voy, he conseguido otra persona. Y esta otra persona, ¿no?, le dice a esta señora, una profesora, le dice, yo por lo menos he tenido la capacidad para darle un hijo al que fue tu marido y tú eres una mujer seca. Ese término, indudablemente que es un peyorativo, altamente insultante para la mujer. Y eso altamente insultante para la feminidad de esa mujer. Porque siempre que una mujer siempre que una mujer decide casarse, no es todavía en nuestra sociedad como lo es en Europa. Nos contaban al grupo que estábamos en Ámsterdam, nos llevaron a un barrio en el que dice, aquí todas son mujeres. Cuando ellas quieren tener algún affair con algún varón, sencillamente lo invitan, viene, pero no puede quedarse. De 8 millones de habitantes que tiene esa ciudad, el 15% de mujeres solamente
desean tener hijos. Ustedes lo saben también que a nivel europeo la sociedad va envejeciendo porque, entre otras cosas, la tasa de natalidad ha disminuido altamente. Para ellos, para las mujeres, competir a nivel laboral, a nivel científico, en los diferentes campos, la competencia es alta y no tienen interés en la gestación. Entonces, para ellas, si no embarazan, eso está bien y está mejor. Pero nuestra sociedad, no. Nosotros tenemos una sociedad en la que nuestros cánones de natalidad y feminidad son totalmente distintos. Entonces, como le decía, de esta profesora, ese término de seca era lo que lo martirizaba permanentemente, ¿no? El hecho de no poder gestar, y estaba siendo insultada de este modo. Cuando una pareja se casa y de pronto van buscando ya a su hijo 2, 3, 4 meses, porque 3, 4 meses a la pareja le gusta estar disfrutando de lo que viene a ser esa nueva relación. Y luego, cuando vienen las preguntas de la abuela, por ejemplo, quiero decir de la suegra para la dama, le dice, hijita, ¿ya me vas a dar nietos? O de pronto llega a la casa de los padres y le dice, ¿y voy a ser abuelo ya? Entonces, dice, no, todavía lo estamos postergando. Y mientras que eso está así manejado, no hay ningún problema. Pero cuando quieren ya embarazar, y muchas veces no funciona porque tal vez algunos años han utilizado anovulatorios, ¿no? o cualquier razón que sea, que no voy a entrar en ese detalle, lo cierto es que ya empieza la angustia. Entonces, si le dan su primer resultado y le dicen positivo, usted está embarazada, lo primero seguramente dice, bacán, pero luego ¿qué viene? Y ahora, todos los cambios que se producen. Aquí tenemos damas que son médicos y son jóvenes seguramente, algunas todavía no deben tener niños, otras sí seguramente. Entonces, ¿qué significa el embarazo, no? Significa que de pronto si están solamente contratadas, y que es un contrato de esos que tenemos tan injustos en nuestro país como estos contratos temporales, ¿no? Muchas de ellas no quieren hablar de su embarazo y entonces empiezan a pensarlo. ¿Y qué va a pasar si se enteran que estoy embarazada? O no voy a poder, no me van a contratar de pronto para los siguientes meses. Es una serie de situaciones que empieza a conjugarse. Entonces decimos, el embarazo siempre viene a ser una crisis. Una crisis porque despierta un conjunto de angustias. Si no viene, son angustias el por qué no. Y si viene, ¿qué es lo que tiene que cambiar en mí? ¿Qué es lo que tiene que acomodarse? ¿A qué me tengo que adaptar? ¿No? Entonces allí traducimos, solamente algunos tratamos de hacer un recuento muy somero, muy global, ¿no? De aquellos factores que pueden ir interviniendo y que los médicos estamos obligados, o los profesionales que estamos en relación al trabajo con la gestante, estamos obligados a saberlo, a conocerlo, para poder trabajarlo. Y no es, a ver, lo identifico y por lo tanto me lo envío al especialista. Ustedes son los especialistas, ustedes son los profesionales que están atendiendo y que no solamente quieren ver el embarazo si crece o no crece, si hay anormalidades biológicas o no, sino en quién está, porque ustedes sabrán que en la gestación no es solamente que la madre nos mantiene dentro de su útero, sino todo lo que nos va a transmitir. ¿Y qué va a pasar después que nosotros terminamos naciendo, ¿no?
qué va a pasar, cuál va a ser el comportamiento de nuestra madre, ¿no? ¿Qué se nos viene para el después? Harto está demostrado, ¿no?, que muchos de los trastornos hiperkinéticos, por ejemplo, de los niños, están asociados al maltrato de la gestante, tanto ya sea biológico como psicológico o social, que sea maltratada la madre, se va a traducir en alteraciones que van a connotarse después de haber nacido el producto. Entonces allí no entramos más en detalles porque sería muy extenso ponernos a conversar sobre esto. Esas manifestaciones, ahora ya hablando de cómo se van englobando durante la gestación, esas manifestaciones pueden tener connotaciones diversas. En algunos casos, la mujer notarse muy ansiosa y eso es muy evidente. En otros casos, ser disfórico, es decir, no solamente mostrarse nerviosos, sino cuando hablamos de disfórico, estamos hablando de que una mujer tiene compromisos en el ánimo. Y ese ánimo, que no siempre ser de tipo tristeza, sino demasiado eufóricos. Que cuando hablamos demasiado eufóricos nos decimos, bueno, pues está muy eufórico, eso está bien. No está bien. Todo debe ser ni mucho ni poco. Recuerden ustedes que cuando hablamos del eutímico, ¿no?, el eutímico que es un estado de ánimo que tiene sus variaciones, pero que no hay grandes desvíos, ni demasiado la tristeza. Como por ejemplo, algunos de ustedes de pronto han tenido una jornada muy larga y se duermen unos minutos después de haber almorzado, por ejemplo, y después hace una siestecita de unos 15, 20 minutos y se despiertan con cierto desazón, ¿no? Medio tristones, medio melancólicos, pero que es tan ligero, se levanta, se ducha de pronto y ya se olvidó. Es una ligera disforia, eso es muy normal, ¿no? Entonces, aquí en las gestaciones también podría encontrarse que se encuentren disfóricos o eufóricos, demasiadas entusiasmadas con su embarazo, que cuando los profesionales nos preguntamos, nos miramos y nos cuentan de sus proyectos, están hablando del nombre, están hablando de muchas cosas que van a hacer con sus niños, nos ponemos a pensar, ¿y qué hay de base de todo eso? Y nos echamos a revisar de pronto su historia, de cómo ha sido ella tratada como niña, tratada como mujer, cómo es tratada y lo que significa el embarazo para ella, y de pronto vamos a encontrar que existe algunas situaciones que debemos trabajarlo. Y le decía hace un momento, para derivarlo al especialista, no, todos ustedes son especialistas en todo allí, porque lo primero que les va a funcionar es que hayan hecho una buena relación profesional-paciente. Eso es lo primero. Y al conversar sobre eso, sobre esos detalles de su embarazo, seguramente que al final ustedes van a poder ayudarlo mucho. Pero ahí viene otro detalle. Nos preguntamos cuánto los profesionales trabajamos nuestros propios conflictos. Y nosotros decimos, de pronto somos un profesional que justo toca un asunto. Si ese profesional varón de pronto tiene su esposa que no puede embarazar, y cuando viene su paciente que tiene esta característica, de pronto hace lo que sabe, pero no quiere tocar más el asunto porque dice, suficiente con lo que ya tengo en mi casa, con mi mujer. Cuando es mujer, allí también hay conflictos que los profesionales, cuando lo trabajamos, decimos, finalmente, los conflictos míos son míos y los de mis pacientes son los de mi paciente.
Entonces, no tenemos por qué combinarlos unos con otros, ¿no? Nos han enseñado, nosotros cuando hemos llevado la formación, seguramente nos han enseñado, hay que ponerse en el zapato del paciente, dice. Está bien, pues. Será poder entenderlo, esa fase coejecutiva, ponerse en esa condición, pero no vivenciarlo como lo tiene que vivenciar ahí. ¿Cierto? Porque de lo contrario, terminamos enfermando. Entonces ya entrando un poco a cómo se manifiesta y lo que no debemos perderle de vista, porque les decía, la connotación no es solamente en la mujer después, sino en el producto, y nos importará en el producto, porque todos somos cadena de algo. Mis padres, al engendrarme, hicieron su cadena biológica, pero al mismo tiempo me transmitieron las condiciones para pensar como pienso ahora. Me generaron las condiciones. La sociedad en la que me desenvolví, en esa etapa que mis padres me estaban fomentando, que me estaban criando, me dio las condiciones para tener mi punto de vista cómo manejar esto. Entonces, si eso es así, entonces ya ahora vamos a ver cómo se traduce estas alteraciones. La primera de ellas es, por ejemplo, los trastornos afectivos. Y los trastornos afectivos, algunas personas lo confunden mucho, los trastornos, dicen, los trastornos, la depresión unipolar es una forma y las bipolares son otra forma. Son trastornos afectivos finalmente. ¿Por qué se presenta la mujer gestante? Uno, porque de pronto ya tiene esa condición de depresiva. Recuerden ustedes que en el año 2020 será la segunda enfermedad que traerá discapacidad a nivel mundial, la depresión. Y las mujeres son más tendientes a deprimirse. Diversos factores contribuyen en eso, pero los varones también nos estamos deprimiendo con mayor frecuencia. Bueno, pero si una gestante es depresiva, cuando tenga su hijo, primero, ya le habrá dado las condiciones en su interior con la transmisión, ¿no? Mediante placenta, mediante el cordón, ¿no? Y llegar la sangre de la madre al feto, ya le habrá llevado también información para que se tenga un nivel de respuesta, porque como le decía, si bien es cierto que la madre puede proteger a su niño y no ser golpeada, por ejemplo, no permitir que le golpeen el abdomen, pero el hecho de exponerse a situaciones sumamente estresantes se van a traducir en condiciones que biológicamente le va a llegar información al producto y que cuando ese niño vaya creciendo, de pronto va a tener problemas en la escolaridad, va a tener problemas en el comportamiento, va a tener problemas de los más diversos. Entonces, la depresión, mayor o menor, solamente son cuestiones de cómo lo vayamos enfocando. Porque puede ser una depresión menor, como hemos hablado en muchas ocasiones, y le llamamos distimia todavía, pero esa depresión menor distímica que está asociada a muchos conflictos, por ejemplo, pues va a traducirse en comportamientos posteriores en la formación de los niños, ¿no? Bueno, entonces los trastornos afectivos son uno de los cuadros que los profesionales estamos obligados a identificarlo. ¿Por qué? Porque queremos que esa madre termine su gestación en lo más eutímica posible y cuando tenga la crianza de ese niño también queremos que se mantenga eutímica. Recordemos que muchas de estas mujeres han estado en tratamiento, bueno, no es que están de las gestantes, muchas están en tratamiento para su depresión y de pronto se descuidaron, no comunicaron a su médico y están usando medicamentos. Evelyn, me suena el nombre de una de mis pacientes que recibía incluso medicamentos que están catalogados en
en la clasificación de la FDA como medicamentos de tipo D, ¿no? Un día vino y me dijo, doctor, ¿y estos medicamentos que estoy tomando, si estuviera embarazada, le afectan? Le digo, primero, cuando quieras embarazarte, me avisas porque vamos a tener que arriesgar, retirarte la medicación, luego darte un tiempo para que elimines todos esos medicamentos, y unos 3 meses, le digo, y posteriormente tú hagas tu embarazo. Doctor, pero me he ido, me sentía mal, me fui a la farmacia y me hicieron un test, me dijeron, pero tú estás embarazada, me fui al ginecólogo y me ha confirmado estoy embarazada. O sea, hay pacientes que están en tratamiento y descubren que están embarazadas. Allí es una conducta. Cuando nos dicen que están en tratamiento y quieren embarazar, va a ser otra conducta. Y también muchas veces los que conocemos a nuestros pacientes vamos a tener que ser muy juiciosos en esto y siempre escapan algunas cosas. A veces los profesionales que no están en este campo suelen ser muy drásticos y le dice, retírate inmediatamente toda esa medicina porque tu hijo va a salir enfermo. ¿Cuánto favor le hacemos nosotros a una gestante diciéndole, tu hijo va a nacer enfermo? Somos enfáticos ya. ¿Que puede tener la razón? Sí, porque está demostrado que si todo llega al feto y si usan medicamentos, hay el riesgo de. Pero recuerden ustedes que la iatrogenia también lo hacemos los profesionales y no necesariamente es un mal corte. La iatrogenia puede ser un término de más, que digamos. Tu hijo va a nacer enfermo, retírate inmediatamente porque tu hijo va a nacer enfermo. Ya la fregamos. Porque estamos dándole a esa mujer una condición suficiente para que se sienta culpable. Peor todavía si después efectivamente salió así. Otros, ¿no? Otros vamos a tener que decirle, caramba, a ver, vamos a buscar retirar la medicación, pero vamos a trabajar con tu ginecólogo para que vaya evaluando también. Ustedes saben que el ginecobstetra o los obstetras tienen su propio método para ir valorando cómo va la evolución biológica de ese niño. Bueno. Otra de las cosas corrientes y que se sustenta en lo que ya les había señalado hace rato, en la ansiedad, ¿no? Es por la condición misma de la gestante. ¿Quién es otra vez? Es una mujer joven, muy joven, ocupada, desocupada, con previos embarazos y luego pérdidas, producto de una nueva relación, el consumo de sustancias, etcétera, aumenta su ansiedad, ¿no? Y que puede presentarse por síntomas psicológicos y síntomas vegetativos, pues, ¿no? Otro de los trastornos que es muy corriente, recordemos que, por ejemplo, uno de los trastornos de personalidad de tipo borderline, ¿no? En los profesionales siempre reconocemos a una persona que siempre está en exceso de cólera, por ejemplo, rápidamente se irrita y de pronto se va de la clase sin importar que el profesor le diga, cuando son estudiantes, que el profesor le diga, señorita, no puede retirarse, y sencillamente, a ver, impídamelo, dice, y lo desafía y se va, ¿no? Y de pronto se va tirando la carpeta todavía, ¿no? Bueno, eso es un indicador de que su control de impulsos es muy pobre, ¿no? Entonces, como hay ese exceso, también pues tiene mucho desorden en su conducta social, ¿no? Beben, fuman, tienen sexo, etcétera. Entonces, vienen los embarazos y lo que encontramos que muchas madres dicen,
doctor, yo le pido que se cuide y sin embargo no hace caso. Igual se va con los amigos, igual bebe, por ejemplo, ¿no? Ese es el tipo de personalidad más corriente que puede traernos estas dificultades, igual que también cuando tenemos la gestante tiene un trastorno de personalidad de tipo disocial, ¿no? Ustedes saben que muchas jovencitas que son pirañitas, por ejemplo, no es que ellos han pedido, sino que, yo qué sé, llegaron a esa condición y van creciendo y biológicamente igual van a tener los mismos instintos que las mujeres de otras clases sociales. Entonces, en algún instante entran a ese mundo que debe estar vedado. Creo que ayer he visto en los periódicos que una banda que asaltó a un taxista, uno de ellos era una joven adolescente, ¿no? Entonces, allí tenemos otro trastorno de personalidad que resulta difícil. Pero vamos a encontrar también las personalidades de tipo histriónico, ¿no? De las mujeres tienen otro tipo de necesidades, ¿no? Mucha soledad, de pronto hijas únicas, ¿no? Otro tipo de necesidades psicológicas principalmente. El miedo a la soledad, viene el embarazo y ahí tenemos que hacerle otro tipo de manejo. Entonces, nos importa identificarlo eso para poder manejar, porque ustedes saben que muchas veces los partos incluso son difíciles porque sencillamente no hemos manejado en la etapa prenatal. Aquí cuando pues, el último renglón dice puede ser egosintónico o egodistónico, solamente traduce. Egosintónico, la persona puede tener un tipo de personalidad y ser difícil para ella o para el resto, porque ahí está el gran problema de interrelacional, ¿no? Y luego le dicen, oye, pero no debe ser así. Bueno, yo soy así, ¿y qué? Dice, por ejemplo. Me gusta ser así, por ejemplo. Ese es un egosintónico. En el ego distónico es aquel que sufre por ser así. Por ejemplo, una persona dice, yo no quiero ser tímido, yo quiero participar en mis clases, pero no puedo, me da miedo, levanto mi manito, mi dedito y tengo miedo de equivocarme y el resto se ríe, se burla, por ejemplo, yo no quiero ser así. Es un ego distónico, por decir uno de los ejemplos solamente. Los trastornos de la alimentación, y esto recordemos que el hecho que se llegue a los 20 años en una mujer y se ha tenido trastornos a la conducta alimentaria, no siempre quiere decir que ya se resolvió, no siempre. Y si ha llegado a extremos, ¿no?, de ser una anoréxica, probablemente también tenga sus problemas anoréxicos. Si ha sido bulímica o trastornos mixtos, entonces necesitamos identificarlo y trabajarlo. Ustedes me dirán, bueno, pero nosotros no tenemos técnicas tan extensas ni el tiempo para poder manejar eso. Y otra vez le digo, el establecer una buena relación profesional y paciente es bastante, eso es bastante ayuda, eso ya es psicoterapéutico y todos debemos de practicarlo. Bueno, aquí no me voy a detener mucho porque todos ustedes tienen una idea de lo que significa depender de alguna sustancia. Significa depender del alcohol, significa del tabaco, lo que significa depender de la marihuana, entre otras. Ahora nuevas drogas que han aparecido en la discoteca, etcétera. Y cuando tenemos dependencia, no atienden a los consejos. Pero muchas veces los profesionales decimos, bueno, pues, ya le dije, y si no quiere ya es su problema, y no es así. Recordemos que, por ejemplo, el hecho que fume una mujer, ¿qué pasa a nivel placentario? ¿No? ¿Cuánto de tabaco puede estar afectando? ¿Y qué va a pasar? Solamente nace un feto, si es intenso vendrá con sus anormalidades, pero muy evidentes, pero si no es así,
el hecho que nazca gritando y lo miremos y lo revisemos y está completito, no significa que ya estamos nosotros garantizando que posteriormente no se exprese aquellas anormalidades como la inquietud motora, la distracción, los TDAH, cosa muy corriente que encontramos. Y para no hablar de tantas otras cosas que, bueno. Y esto es, este tema también nos importa que todo profesional que atiende gestantes lo reconozca. Y dicen, bueno, ¿y qué tengo que ver yo en eso? Dice un viejo concepto dinámico. La mano que mece la cuna gobierna el mundo. Traducido quiere decir que aquellos elementos cercanos, y si hablemos de la madre, que le dé los cuidados necesarios y suficientes, seguramente que está garantizando en lo máximo, para que cuando tenga que irse a lo que no podemos evitarlo, porque cuando ya el muchacho crece y llega, primero, ustedes saben, empieza a separarse, el niño empieza a separarse en el jardín, sigue, llega a la universidad y en realidad es totalmente independiente, y cuando se profesionaliza o llega a la adultez, ya es totalmente independiente. Entonces, si no ha tenido una formación que haya sido generada principalmente por la madre, va a tener dificultades en esa integración. Bien, entonces los retrasos mentales, recordarán que así como hay algunas personas que pueden hacer una vida tan parecida a lo normal, su CI solamente está por los 70 o ligeramente debajo de los 70, entonces pueden hacer muchas cosas. De pronto no son muy buenas en las capacidades abstractivas, pero sí en el resto son muy buenas. Y si tienen una formación en la cual la madre les indicó qué es lo que tienen que hacer con los niños, de pronto lo hacen muy bien, pero ya no lo van a poder hacer cuando tienen su retraso mental moderado o severo. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y quién se va a acostar con una retrasada mental moderada o severa? Y los hay. Cuando trabajaba en el Hospital Belén, recuerdo que en 2 casos tuvimos que solicitar la esterilización. Una fue una psicosis muy severa porque la madre, diríamos la abuela de estos niños, cuidaba una casa y se las ingeniaba para el día a día. La hija era psicótica, ya tenía 4 hijos y solamente embarazaba, ¿no? Y en el otro caso, un retraso mental entre moderado y severo. Cada vez que estaba en la situación de ovulación, supongo, se salía, se fugaba, se las ingeniaba para ir por el techo y bueno, pues ya la madre era una señora que vendía avena con cachangas como desayuno en algún lugar de acá de la ciudad, por donde hacen trabajos de construcción. Y decía, yo no puedo tener esos nietos. Y a la chica le preguntaban, ¿por dónde has estado? ¿Quién es el padre? Solamente guardaba silencio. Entonces, sí, ustedes van a encontrar que el hecho que tenga su retraso mental no está exenta de embarazar. Bueno, entonces el tratamiento siempre su objetivo es mantener o mejorar la salud mental de la mujer, minimizando los riesgos para el embrión, el feto, dependiendo del estado en desarrollo. Y eso sí es muy normal, tiene sus explicaciones, como he dicho, la cafeína, la nicotina, el alcohol, eso es válido, pero vamos a los medicamentos. No voy a hablar mucho de los medicamentos en general que usamos para los trastornos psiquiátricos gestantes, porque lo primero que vamos a tener que buscar es que no usarlos, finalmente no usarlos. Porque hay estudios contradictorios a nivel mundial. Los que tenemos experiencia de
de haberlo visto a una gestante gestar y ver que estos niños ya están adolescentes y hacerle su seguimiento, y algunos de ellos reciben el mismo tratamiento que la madre, en psicosis, por ejemplo. El hecho de encontrar que tienen dificultades lectivas en su formación, también es muy, muy corriente. Entonces decimos, ¿qué hacemos? Ustedes me dirán, bueno, ya lo identifiqué, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Primera medida, ya hicieron, ustedes fabricaron su interrelación profesional-paciente, excelente. Luego dice, ¿recibe psicofármacos? ¿Qué fármacos está recibiendo la madre? Lo primero que dirán, bueno, vamos a comunicarnos con su, si es que resulta que está en tratamiento, ¿quién es tu médico? Fulano de tal, vamos a comunicarnos y hacerle saber, porque en muchas ocasiones se escapa eso, muchas ocasiones adrede, la gestante no lo dice. ¿Todo está bien? Todo está bien. Y si llega a la consulta de pronto, como lo encontramos en salud, encontramos esto, que jovencitas que tienen su seguro por los padres, pero no, pero tienen ya más de 18 años, pero tienen su discapacidad. Y de pronto nosotros revisamos, y ustedes saben que la gestante, la primera gestación, de pronto ni siquiera se hace evidente la gestación. No se hace evidente. Entonces todo está bien aparentemente. Pero si llega luego el profesional que no es de este campo, es decir, no es de la salud mental, y encuentra que está gestando, dice, a ver un momentito, vamos a comunicarnos con el doctor tal, la doctora tal, quien fuera, porque vamos a tener que manejarlo en conjunto. Segundo, la psicoterapia, dice, es una de las herramientas que más funciona para los profesionales. Ustedes me dirán, pero no, la psicoterapia es toda una formación. Sí, es cierto. Y existe como 1500 corrientes psicoterapéuticas. Pero el médico, el profesional que se han formado en las aulas que forman profesionales en la salud, siempre está, de uno y otro modo, están matizadas por esta conducta del profesional, ¿no? De tener al paciente y mirarlo como paciente. Entonces, si eso es así, el doctor Alberto Perales lo publica en la web también, con su psicoterapia de apoyo, que le llama. Se parece mucho para el modelo médico, se ajusta mucho para el modelo médico en general. Lo pueden revisar ustedes. Alberto Perales es el terapeuta, psicoterapia de apoyo se llama esto, ¿no? Y les da pautas, ¿no? Pautas, ¿no? Esa es una de las cosas que ustedes pueden manejar. Y revisar luego los medicamentos, también para no cometer iatrogenia. Esto lo pueden encontrar en diferentes revisiones, una de las que, por ejemplo, el New York, del 2001, que se hace referencia acá, muestra lo que la FDA hizo esta clasificación. Un día Evelyn, con la que contaba, me decía que hay una clasificación por categoría los medicamentos. Me sonreí. Ah, sí, claro, le dije, ¿no? Su médico, su ginecólogo, había descubierto y le dice, ¿qué está recibiendo? Está recibiendo, dice, estoy recibiendo aloperidol. Bueno, menos mal que eso está en el medicamento que está en la categoría A. Dice. Y me dice, ¿y qué significa eso de la categoría? Y aquí lo tenemos, ¿no? Miren ustedes, eso lo pueden encontrar y vale la pena que ustedes lo revisen, porque vamos a encontrar que muchos de los medicamentos que se reciben, se prescriben, en realidad pueden ser teratógenos, y si no lo son, pues hay que buscar lo menos exponerlo,
porque puede resultar unas consecuencias letales. Es un tema muy amplio esto, pero nada del tiempo y tampoco quiero cansarlo con esto. Más bien, si alguna pregunta hubiese, con todo gusto. Gracias.